Bueno, un tema muy importante de neoplasias que muchas veces a ustedes se les preguntan y dudan es la parte de nomenclatura. ¿Sí? Igualmente, antes de empezar con nomenclatura, no está acá en la diapositiva, pero lo tienen que saber. Es la definición de neoplasia. Recuerden, una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento va a exceder y no va a estar coordinado con los tejidos normales. ¿Sí? Y lo interesante, entre comillas, de esto, es que va a persistir, ¿sí? Ese crecimiento, esa masa va a persistir luego de que vos sacaste el estímulo que él la originó. ¿Sí? No sé, para los que leyeron, habrán leído que hay una teoría, que es la teoría monoclonal, ¿sí? Que se dice que los tumores, ¿sí? Son clonales, es decir, hay una célula la cual se muta y a partir de esa célula después va a dar origen a dos células y esto así sucesivamente y se va a ir formando la neoplasia, pero una célula fue la que se mutó, por eso van a ver que van a leer que se dice que los tumores, las neoplasias son clonales. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo que en cuanto a la persistencia, aunque haya desaparecido el estímulo, es lo mismo que un daño que pueda producir el sol, ¿sí? La radiación solar, que produzca alguna mutación en alguna célula de la piel, y vos después, por más que te metas en una cueva a vivir, la neoplasia la vas a tener igual, ¿entiendes? Y ahí lo de que persiste, aunque haya desaparecido el estímulo. ¿Estamos? Bien. Esto también acuérdense en que se debe a que justamente esos cambios que se producen en esa célula mutada, esos cambios genéticos, esta célula lo va a transmitir a las células hijas y así sucesivamente. Bien, van a ver que en la clase de hoy los diferentes conceptos que les voy a ir hablando no van a ver mucho texto, ¿sí? Sino que van a ver los lineamientos generales, así que vayan prestando atención. Igualmente esta clase queda grabada, con lo cual la van a poder reproducir. Pero sí la idea es esquematizarles el estudio y organizárselo. En cuanto a la nomenclatura, ustedes tienen que saber que las neoplasias tienen un parénquima y un estroma. El parénquima son las células neoplásicas que están proliferando. ¿Bien? Y el estroma es todo eso que le da sostén a ese parénquima, que sería el tejido conectivo, los vasos, ¿sí? Bien, según el parénquima, las neoplasias se van a clasificar de diferentes formas. Nosotros vamos a tener neoplasias. Esperen que no me estaría funcionando esto. Ahí va. Neoplasias benignas y neoplasias malignas. Y dentro de las neoplasias benignas vamos a tener aquellas que tienen un origen epitelial y aquellas que tienen un origen mesenquimático. Y dentro de las malignas, lo mismo. Vamos a tener aquellas que derivan de un epitelio y aquellas que derivan de mesenquima. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada una de estas áreas, ¿sí? Diferentes ejemplos. Nosotros vamos a tener estas tres denominaciones que es importante que sepan a qué se hace referencia. Una es el adenoma. Un adenoma es una neoplasia benigna de origen epitelial que se caracteriza por derivar de glándulas o que no derive de glándulas, pero tiene un patrón de crecimiento glandular. Esto vos cuando lo ves al microscopio, ves que tiene un patrón glandular de crecimiento. Todas estas cosas cuando veamos en microscopía hay mucho de esto que lo vamos a ver. ¿Sí? Después tenemos el papiloma. Seguramente
ya muchos lo habrán escuchado por el papilomavirus. Ese es un ejemplo, hay muchos otros. El papiloma es una neoplasia benigna de origen epitelial que se caracteriza por tener proyecciones digitiformes. Digitiformes es que tienen forma de dedos, ¿sí? Como si fueran dedos de guante. ¿Sí? Este papiloma, a diferencia del adenoma, vos lo podés ver tanto con micro como macroscópicamente. ¿Sí? El adenoma sí o sí lo vas a ver en la microscopía. Pero el papiloma, vos también lo podés ver en la macroscopía, que son esas verrugas, ¿sí? Como las del HPV. Pero es una neoplasia benigna el papiloma. Después tenemos el cistoadenoma. El cistoadenoma es una neoplasia benigna de origen epitelial que se caracteriza por tener masas quísticas huecas. ¿Sí? Masas quísticas huecas. Lo de cisto viene de quiste, ¿sí? Masas quísticas huecas. Esto en macro hay fotos, ¿sí? Lo vemos. Hay un cistoadenoma de ovario que literal, es una masa quística hueca, así como está descrito. Bien, que vos ves, las paredes son lisas. Hay una variante que es el cistoadenoma papilar. El cistoadenoma papilar sería lo mismo, esas masas quísticas huecas, pero la pared no es una pared lisa, sino que tiene verrugas. ¿Está bien? Ese es el cistoadenoma papilar. Pero estas tres que estuvimos viendo, incluso el cistoadenoma papilar, son neoplasias benignas de origen epitelial. Después tenemos las neoplasias benignas de origen mesenquimático. Las neoplasias benignas de origen mesenquimático se van a caracterizar en esta nomenclatura porque van a terminar en oma. ¿Bien? ¿Qué es esto? Puede ser que ustedes tengan, habrán escuchado alguna vez un lipoma. ¿Sí? Un lipoma es una neoplasia benigna de origen mesenquimático que deriva, ¿sí?, de tejido adiposo. Un condroma, neoplasia benigna que deriva de cartílago. Un osteoma, una neoplasia benigna de origen mesenquimático, deriva de tejido óseo. ¿Bien? Un fibroma, lo mismo. Entonces, cada vez que vos escuches que termina en oma, ¿sí?, en general está haciendo referencia a este tipo de neoplasias, pero derivan de mesénquima, no derivan de epitelio. Hay excepciones a esto, las hay, que son neoplasias que también terminan en oma y no son para nada benignas. ¿Sí? Melanoma, el linfoma, hay un teratoma, ¿sí? Después ya vamos a ver más adelante, pero el teratoma, dependiendo si es maduro o inmaduro, es benigno o maligno. El seminoma es otra neoplasia que termina en oma y no es para nada benigna. ¿Sí? Entonces, después de esas excepciones, ¿sí?, después el resto son todas benignas. Ya van a ver que es imposible que se los confundan porque la variedad maligna de estos mesenquimáticos tiene otro nombre muy particular. Entonces es muy difícil que se los confundan. Después tenemos las neoplasias malignas de origen epitelial. A las neoplasias malignas de origen epitelial las vamos a llamar carcinoma. Cada vez que ustedes escuchen la palabra carcinoma, están haciendo referencia a una neoplasia maligna de origen epitelial. Y dentro de los carcinomas tenemos dos. Tenemos el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es una neoplasia maligna de origen epitelial que se caracteriza por tener un patrón de crecimiento glandular. Sería la contrapartida maligna del adenoma. ¿Sí? Y después tenemos el carcinoma epidermoide, el carcinoma escamoso, que es una neoplasia maligna de origen epitelial que se asemeja al epitelio escamoso estratificado. ¿Sí? Incluso muchas veces, como está el
Hay un ejemplo en el CD del carcinoma epidermoide de pulmón, que está bien diferenciado y hace células escamosas, ¿sí? Están las perlas córneas. Y después tenemos a las neoplasias malignas de origen mesenquimático. Y a esas las vamos a llamar sarcomas. Cada vez que ustedes escuchen la palabra sarcoma, ¿sí? Se tienen que situar en una neoplasia maligna de origen mesenquimático. Estos serían la contrapartida maligna de esto, ¿sí? Los sarcomas, este prefijo sar que están leyendo acá, significa carnoso, ¿sí? Y carnoso, ¿sí? En el sentido de que son neoplasias, que vieron que yo les dije al principio que las neoplasias tienen un parénquima y un estroma. Bueno, los sarcomas son neoplasias que se caracterizan por tener mucho parénquima, es decir, que van a tener muchas células neoplásicas, y poco estroma. Y ahí viene lo de carnoso. ¿Bien? ¿Qué hiciste con la vida, Sofía? Después, agarrá la virome, Manuel, agarrá la virome, que si no, no vas a poder anotar todo esto que estoy hablando. Vamos. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿vieron que yo acá les dije que tenemos el osteoma o el lipoma? Bien, la contrapartida maligna sería el liposarcoma, el osteosarcoma. El osteosarcoma sí es una neoplasia maligna de origen mesenquimático que deriva de tejido óseo, ¿sí? Afecta así generalmente huesos largos, las epífisis de los huesos largos. Hay una edad, ¿sí? Entre los 10 y los 14 años, los más frecuentes. Bien. Hay un preparado macro que es un osteosarcoma, también lo vamos a volver a ver ahí y hablar. Hay un concepto que no me pregunten por qué, no me pregunten por qué, pero cada vez que se los preguntamos, ustedes dicen que es benigno. Y el concepto es pólipo. Che, salió medio torcido esto. Bueno, el concepto es pólipo. Un pólipo por algo está puesto ahí, ¿sí? Las cosas por algo suceden, ¿no? Aunque no las entendamos. Un pólipo no es ni benigno, no es ni maligno, ¿sí? Está colocado acá en el centro. ¿Por qué? El pólipo es un aspecto macroscópico de crecimiento. Aspecto macroscópico de crecimiento. Es una proyección visible macroscópicamente a partir de una superficie mucosa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, haces una colonoscopía y vos ves esta proyección, ¿sí? Porque se ve, es algo macro, ¿sí? Y vos ves esta proyección. Y lo sacás. ¿Sí? Lo sacás. Y después que terminás, vos no vas a decirle al paciente, bueno, mire, vimos esto, que es un pólipo, y es algo benigno, ¿sí? Váyase tranquilo a su casa, tranquilo, y ya lo sacamos. Bien, vos no vas a hacer eso, ¿sí? Pues justamente cursaste patología 1 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, estuviste escuchando lo que te dijeron en el curso paralelo del nuevo espacio, y te dijeron que el pólipo puede ser benigno o puede ser maligno, ¿sí? Bien, ese pólipo que ustedes le sacaron al paciente puede ser un adenoma, con lo cual ahí de última tuviste suerte y la pegaste con que era benigno, pero también puede ser un adenocarcinoma, y ya el panorama es otro completamente, ¿sí? Cambia rotundamente todo y no es lo mismo. Entonces, recuerden muy bien que el pólipo es un aspecto macroscópico de crecimiento. Puede ser benigno o maligno, lo va a determinar la microscopía, ¿sí?
Los pólipos, nosotros acá estamos hablando de los pólipos neoplásicos, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de pólipos, por ejemplo los inflamatorios, que no vienen al caso. Nosotros ahora estamos hablando de los pólipos neoplásicos, ¿sí? Que pueden ser benignos o malignos. A su vez, los pólipos pueden tener un pedículo, ¿sí? Esos pólipos que van a tener un pedículo, por ese pedículo va a ir el tejido conectivo y los vasos, ¿sí? Por ese pedículo, a esos pólipos se los va a llamar pediculados, ¿sí? Los van a ver también como pólipos tubulares. Esos pólipos tubulares van a tener un pedículo y es más fácil de resecar. Es más fácil de resecar porque justamente tienen un pedículo, entonces vos cortás ahí. Y además, estos pólipos pediculados tienen menor tendencia a la malignización. Y esto es lo importante. Después, esos son los pólipos tubulares, ¿sí? Los pediculados. Pero después van a tener todo lo contrario, ¿sí? Van a tener los pólipos que se llaman vellosos, con B corta, no es que sean vellosos de lindos, que van a ser sésiles. Sésiles significa que no tienen un pedículo. ¿Bien? Entonces, esto al no tener un pedículo es más difícil de resecar. Y cuando vos lo tenés que cortar, como no tenés un pedículo que cortar, sino vos lo que vas a hacer es cortar hacia los costados y vas a cortar con un margen. ¿Bien? Y lo particular que tienen estos pólipos sésiles es que van a ser más difíciles, aparte que son más difíciles de resecar, es que van a tener mayor tendencia a la malignización. ¿Estamos? Bien. Hay otros conceptos importantes que muchas veces a ustedes se les hace una ensalada. Uno de esos conceptos es el concepto de teratoma. Fíjense en que todos acá estarían terminando en oma, ¿sí? Pero la realidad es que no van a ser todos neoplasias benignas de origen mesenquimático. Un teratoma es una neoplasia que va a derivar, ¿sí? Por células que van a, por células representativas de más de una capa germinal. Todo esto que vimos anteriormente derivan de una capa germinal. ¿Sí? Acuérdense, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Sí? Bien, el teratoma en particular va a derivar de más de una capa germinal. Por lo general derivan de las 3 capas germinales, con lo cual en el teratoma vos podés encontrar tejidos que derivan de 2 o 3 capas germinales. ¿Sí? Bien, el teratoma, dependiendo si es maduro o inmaduro, va a ser un teratoma benigno o maligno. ¿Sí? Igualmente esto es más de pato 2. Yo simplemente se los traigo al caso para que sepan lo que es un teratoma, que sepan que puede ser benigno o maligno, y la definición la tienen que saber. ¿Sí? Acuérdense en estas células totipotenciales, que son las que van a dar origen, ¿sí? A esto en general, están en testículos y ovarios. ¿Bien? Un ejemplo de esto es lo que están viendo acá. Esto es el quiste dermoide, ¿sí? En donde esto es en ovario, en donde van a ver pelos, dientes, ¿sí? Resto de secreciones sebáceas. ¿Está bien? Este es un típico ejemplo, el quiste dermoide. Bien, lo que se produce en ovario. ¿Está claro? Bueno. Estos dos conceptos, amardoma y coristoma, también, no me pregunten por qué, pero muchas veces los terminan diciendo mal. Un amartoma es una masa de tejido desorganizado pero maduro del sitio en cuestión. ¿Esto qué quiere decir?
Supongamos una amartoma pulmonar. ¿Vieron? En pulmón hay toda una ramificación vascular y una ramificación de toda la vía aérea. ¿Sí? Bueno, supónganse ustedes que van a encontrar en la periferia del pulmón un nódulo, en donde en ese nódulo van a encontrar todo lo que pueden encontrar en pulmón, ¿sí? Vía aérea, vasos, ¿sí? Parénquima, todo lo que pueden encontrar en pulmón, pero va a estar desorganizado, ¿sí? Va a estar todo revuelto ahí. Ahora, en el resto del órgano está todo divino, está hermoso, pero en ese nódulo, en donde está todo desorganizado. Ahora, es todo normal. Nosotros cuando definimos neoplasia dijimos que es una masa anormal de tejido, ¿sí? Que crece de forma, ¿sí? No coordinada, bla, 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 bla. Una amartoma es una masa de tejido desorganizado pero maduro. O sea que una amartoma no es una neoplasia. Y el otro término es coristoma. Un coristoma es un resto ectópico de tejido normal. Es decir, tejido normal en donde no corresponde. Está el típico ejemplo de un islote pancreático en intestino. Nada que ver, ¿sí? Pero bueno, ese islote pancreático que está en intestino es normal, ¿sí? No es neoplásico. No es una masa normal de tejido, bla, 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 bla. Es un tejido normal que está en otro lugar. ¿Bien? Bien, no me pregunten por qué, pero a esto también ustedes le dicen neoplasia. ¿Está claro? Bien. Me parece interesante estos conceptos porque muchas veces se los confunden. Ah, y otro concepto que no está acá, pero que tiene que ver con lo que es el estroma y el parénquima de una neoplasia. Pueden escuchar el término desmoplasia. Y esto hay veces que se los preguntan. Desmoplasia. La desmoplasia es el proceso de fibrosis que acompaña generalmente a los adenocarcinomas cuando infiltran o hacen metástasis. Esto ocurre porque las células neoplásicas, esas células del tumor, van a estimular al estroma, ¿sí? Para que haga colágeno, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que está la consistencia aumentada. ¿Bien? Esto de desmoplasia no tiene que ver con nomenclatura, pero ya que estuvimos hablando del estroma y el parénquima de una neoplasia, se los recalco. ¿Bien? Vamos ahora a ver estos dos conceptos, ¿sí? De diferenciación y anaplasia. Esperen que vi ahí en el chat, alguien escribió. Exacto. No es, el amartoma no es una neoplasia, ¿sí? Es un tejido desorganizado, pero maduro, del sitio en cuestión. Está todo revuelto, ¿sí? No está todo organizado como en el resto del pulmón, en el caso que les puse, ¿no? Bien. Diferenciación. La diferenciación es el grado en que una célula neoplásica se asemeja, ya sea morfológicamente o funcionalmente, a la célula que le dio origen. Es decir, por ejemplo, si la célula que le dio origen a la neoplasia era una célula que hacía hormonas tiroides, y esta célula neoplásica hace hormonas tiroides, eso significa que esa neoplasia está bien diferenciada. ¿Sí? O
Si morfológicamente la célula se asemeja a esa célula que le dio origen, por ejemplo, a ese tirocito, se dice que está bien diferenciada. ¿Se entiende? Esto es importante porque después también cuando vean con Ale gradación, van a volver a ver esto de diferenciación y cuánto se asemeja o no a la célula que le dio origen. ¿Bien? La falta de diferenciación se llama anaplasia. Cuando ustedes escuchen el término anaplasia, eso está haciendo referencia a falta de diferenciación. Las células anaplásicas tienen diferentes características. Ya estamos en algo maligno, ¿sí? Ya cuando estamos viendo esto estamos en algo maligno. Tienen diferentes características las células anaplásicas. Una es el pleomorfismo. Pleomorfismo es anisocitosis y anisocariosis. ¿Qué significa esto? Esto es así. Citosis significa célula. Iso significa igual. An está diciendo no. No igual células. Es decir, células de diferentes tamaños. Y lo mismo pasa con el núcleo. Cariosis núcleo, iso igual, an no. No igual núcleos. Es decir, núcleos de diferentes tamaños. Esto es algo que en microscopía se ve, es fácil de verlo, la anisocitosis, la anisocariosis, este pleomorfismo celular es bastante fácil de ver y es una de las cosas que también vemos para ver que estamos frente a algo maligno, entre tantas cosas que vemos. ¿Sí? Otra característica es que tienen núcleos hipercromáticos. ¿Sí? Van a tener núcleos con mayor contenido de ADN, es lo que le va a dar esa hipercromasia. Van a tener una alteración en la relación núcleo-citoplasma. Normalmente nosotros tenemos que la relación núcleo-citoplasma es de 1 en 4 a 1 en 6. ¿Sí? Esa es la relación núcleo-citoplasma, 1 en 4, 1 en 6. En estas células anaplásicas se altera tanto esa relación que la relación puede llegar a ser 1 en 1. ¿Sí? No sé, se me ocurre un ejemplo. Ahora, ¿vieron los linfocitos? Que es mucho núcleo y poco citoplasma. Ahí es casi todo núcleo. Ahí es casi 1 en 1 esa relación núcleo-citoplasma, ¿no? Bueno, algo parecido estaría pasando con estas células anaplásicas. ¿Sí? Después las células anaplásicas se van a caracterizar por tener un aumento en el número de mitosis, va a haber pérdida de la polaridad. Esta pérdida de la polaridad sí les va a dar una orientación distorsionada a las células y es lo que le va a dar ese crecimiento anárquico que tienen, todo descontrolado, desorganizado. Es ahí en donde ustedes van a poder ver los usos tripolares o tetrapolares. Fíjense en acá esta célula, el límite, no sé si lo llegan a ver bien ustedes, yo lo veo, el límite de la célula sería esto que le estoy marcando ahora. Y fíjense en acá se ve un uso tripolar. ¿Sí? Esto es bien de una célula anaplásica. Y otra cosa que pueden ver, ¿sí? En estas células anaplásicas, me adelanté, perdón, es las células gigantes tumorales. ¿Qué son estas? No tienen nada que ver con las células gigantes inflamatorias que vimos, ¿sí? Las células gigantes tipo cuerpo, esto no es una tipo cuerpo extraño, a ver, igual valoro mucho si alguno pensó, ¿sí? Valoro su creatividad, al decir que esto es una célula gigante tumoral tipo Langhans, ¿sí? Con los núcleos en herradura, ¿sí? Si alguno lo pensó, muy bien. Bien, pero no es lo que pasa, ¿sí? Una cosa son las células gigantes inflamatorias, las células gigantes de tipo Langhans, tipo cuerpo extraño, ya las vimos, pero estas son otras células gigantes, y son células gigantes por algo, ¿sí? Fíjense, esto es una célula neoplásica. Y fíjense en esto, o sea, es célula gigante en serio. Estas células gigantes tumorales pueden tener varios núcleos, como estamos viendo acá, ¿sí? O pueden tener uno. ¿Sí?
Bien, fíjense lo grande que es esta célula. ¿Está claro? Entonces, cada vez que ustedes en una neoplasia vean una célula gigante, piensen en que están frente a algo maligno. ¿Está claro? Entonces, supónganse a esa persona que ustedes le hicieron la colonoscopía, que le vieron ese pólipo, lo mandaron a anatomía patológica y el patólogo en la microscopía vio usos tripolares, vio células gigantes, vio pleomorfismo celular, claramente eso es algo maligno. ¿Sí? Igual después, más adelante, la idea es, cuando veamos microscopía y macroscopía, repasar cuáles son los elementos que a nosotros nos hacen pensar que estamos frente a algo maligno o estamos frente a algo benigno. ¿Bien? Bueno. A ver, esperen que... ¿Por qué la célula gigante tiene ese, a ver, tiene ese color? No, me parece que es la tinción, ¿eh? Es la tinción con la que se hizo, porque no es que vos lo vas a ver negro a los núcleos, ¿sí? De hecho, vamos a ver muchas neoplasias. Esto también es una neoplasia, ¿eh? Y fíjate cómo estás viendo a las células, ¿sí? A los núcleos de esas células los estás viendo todos basófilos. Acá vos estás viendo esto que vos decís que es negro, ¿está bien? Pero después las otras células que no son células gigantes, ¿sí? No son células gigantes estas también se ven negras, ¿sí? Con la tinción. Bien, y vamos a las chapas, chicos, ¿eh? Espero cualquier cosa, chicos, ustedes frenen. Créanme que si fuera presencial, más o menos sería la misma velocidad y no sé si un poquito más, ¿sí? Bueno, a ver, término de displasia. Este es un tema muy importante que es necesario que lo tengan en claro. El término de displasia hace referencia a un crecimiento desorganizado, pero que está confinado al epitelio. ¿Sí? Crecimiento desorganizado, confinado al epitelio. Y las células displásicas van a tener diferentes características. Así como estaban las células anaplásicas, bien, también van a estar las células displásicas. También van a tener pleomorfismo, esto ya lo hemos hablado, no cambia. También van a tener núcleos hipercromáticos, también puede estar alterada la relación núcleo-citoplasma. También van a tener un el número de mitosis. Quizás lo característico de la displasia es que se va a dar en localizaciones atípicas. ¿Sí? Nosotros dijimos que es un crecimiento desorganizado confinado al epitelio. Bien, ¿esto es una neoplasia? No. Neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento, bla, 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 bla. ¿Sí? Esto es displasia, es un crecimiento desorganizado confinado al epitelio. Nada que ver. Entonces ustedes, estudiándose las definiciones, quizás ya pueden descartar, porque a lo mejor ahora cuando estén haciendo el examen, que deduzco que están bastante tranquilos con un café o con un mate haciéndolo, tomándose su tiempo y consultando, en el momento de un examen oral, que ustedes no lo van a tener ahora en segundo parcial, en el momento de un examen oral quizás se ponen nerviosos y yo creo que teniendo en claro todas las definiciones, ahí ustedes pueden deducir un montón de cosas y no quizás contestar de forma acelerada y medio disparatada. Bien, entonces, volviendo a lo de displasia, fíjense, la displasia, ustedes la van a clasificar en leve, moderada o severa, dependiendo de cuánto afecte ese epitelio. Nosotros dijimos que es una neoplasia
perdón, no dijimos que es una neoplasia. ¿Ven? Ya estoy diciendo yo que es una neoplasia. Nosotros dijimos que es un crecimiento desorganizado confinado al epitelio. Entonces, dependiendo cuánto afecte de ese epitelio, ustedes la van a clasificar en leve, moderada y severa. Si afecta, por ejemplo, esto es algo normal, ¿sí? No sé si llegan a ver acá, de acá para abajo es dermis. Toda esta línea, esta fila de células, que no sé si llegan a verlas en más basófilas, esta es la capa basal, ¿sí? Y ya después están los diferentes estratos hasta que tenemos los superiores que son esas células que en teoría también perdieron el núcleo y son las que descaman que habitualmente estamos descamando nosotros, ¿sí? Bien, pero hay una maduración desde la capa basal hacia la superficie. Tenés las capas basal que son más grandes hasta que después se va achatando, se produce este aplanamiento y queda la capa más superficial, ¿sí? Esa es la maduración normal. Ahora, cuando la displasia afecta el tercio inferior, todo esto que están viendo acá es el tercio inferior. A ver, si yo les tengo que marcar más o menos una membrana, una capa basal, sería esta, ¿sí? Pero no está bien definida como en esta que es normal, sino que ya está alterada. Fíjense, se me adelantó la sorpresa. Fíjense que este tercio inferior del epitelio está afectado. Comparen este tercio inferior con este tercio inferior. ¿Sí? Nada que ver. Entonces, esto sería una displasia leve. Si ustedes empiezan a ver, van a ver células de diferentes tamaños. ¿Sí? Fíjense en esta célula, por ejemplo, y fíjense en esta otra. Células de diferentes tamaños. Esta es una displasia leve. Y esto que ven acá, de acá para abajo es dermis, ¿sí? Esto sería, acá estaría membrana basal, y esto que ven acá es una displasia severa. Fíjense en cómo afecta, ¿sí? Prácticamente todo el espesor del epitelio. Entonces, si afecta el tercio inferior es una displasia leve, si afecta los 2 tercios inferiores es una moderada, y si afecta todo el espesor, ¿sí? Gran parte es una severa o carcinoma in situ. Ahora, todo esto es una displasia, no es una neoplasia. ¿Sí? Esto es importante porque las mujeres, ¿sí? Cuando se hacen el PAP, no sé si alguna vez se preguntaron para qué se hacen eso, pero la idea de realizar el PAP y cualquier screening en general de lo que es neoplasias, es para encontrar a la neoplasia en el periodo de displasia. ¿Por qué? Porque es probable que esta displasia atraviese la membrana basal y eso ya se llama displasia, neoplasia. Estoy complicado, chicos, ¿eh? Entonces, repitiendo, esto es una displasia, por ejemplo, esto es una displasia severa. Si alguna de estas células o grupo de células que está acá atraviesa la membrana basal y ya está en dermis, eso se llama neoplasia y eso ya hay que hacer la estadificación que les va a hablar Alejandro más adelante. Eso ya se llama neoplasia. ¿Bien? Pero mientras sea este crecimiento desorganizado confinado al epitelio, crecimiento desorganizado, ustedes piensen que nosotros dijimos que acá los estratos superficiales, fíjense en cómo se van aplanando las células, y acá no hay mitosis. Las mitosis van a ocurrir acá abajo. Los que hacen mitosis es la capa basal. Pero después se va diferenciando y se va aplanando todo. ¿Bien? Entonces, si vos en estratos superficiales no tenés estas células planas y tenés otras células más grandes y que encima están haciendo mitosis, ¿sí? Eso es un crecimiento desorganizado confinado al epitelio. ¿Bien? Ahora, cuando eso atraviesa membrana basal, ya no es más confinado a ese epitelio. ¿Sí? Va a estar
atraviesa esa membrana basal, ya está en dermis y eso es neoplasia. Esto es lo que ustedes buscan cuando hacen el PAP, ¿sí? La idea es tratar de encontrar a esa neoplasia de cuello uterino, por ejemplo, en el periodo de displasia. ¿Por qué es importante? Porque si vos encontrás a la neoplasia en este periodo de displasia, vos lo que haces es cortás acá y ya está. Prácticamente es una curación del 100%. No vas a esperar y a correr el riesgo que esta displasia invada y te haga una neoplasia. ¿Sí? Entonces, es importante esto de los screening porque prácticamente la cura es del 100%. ¿Sí? Y muchas neoplasias vienen de una displasia. ¿Se acuerdan cuando vimos metaplasia, primer TP? Allá por que recién arrancaban, que tuvimos una sola flamante clase de patología hasta que vino el amigo coronavirus, ¿sí? Con su pandemia. Bueno, en ese TP de injuria celular, ahí cuando vimos adaptaciones celulares, vimos el concepto de metaplasia. La metaplasia, ¿sí? Es el cambio, ¿sí? Hay el Robbins en la parte de neoplasia se lo pone muy, muy simplificado y les pone que es el cambio de una célula por otra, ¿sí? Pero recuerden que es más complejo, hay una reprogramación y todo, ¿sí? Pero bueno, lo que importa es que tienen esa adaptación celular, que es una metaplasia. Esa adaptación celular puede evolucionar, ¿sí? Hacia una displasia, que es esto que estuvimos viendo recién. Y una displasia que puede evolucionar a una neoplasia. ¿Está claro? Esa es la importancia de esta evolución. No quiere decir que toda displasia evolucione a neoplasia. ¿Bien? No necesariamente es así. Pero sí hay algunas neoplasias que se vieron que vienen de un periodo previo que es de displasia. De hecho, si a ustedes le preguntan para hablar de una lesión preneoplásica, una lesión preneoplásica es la displasia. Bien. La metaplasia no es una lesión preneoplásica. La metaplasia es una adaptación celular. La displasia es una lesión preneoplásica. Y la neoplasia es una neoplasia. Punto. Dan la definición y ya está. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? Igual, una cosa. El Robbins, hay una parte que dice de lesiones precursoras de cáncer, y a la metaplasia también la pone como lesión precursora de cáncer, ¿sí? Pero ustedes piénsenlo desde el lado de esto que estamos hablando, de esta evolución de metaplasia a displasia. Acuérdense, también había otra adaptación celular, que es la hiperplasia. La hiperplasia no inflamatoria, obviamente, ¿no? Puede ser que también sea una lesión precursora de cáncer. Está la hiperplasia endometrial, ¿sí? Que se va a dar por una sobreestimulación estrogénica, ¿sí? Se vio que esa hiperplasia endometrial iba a aumentar el cáncer de endometrio. ¿Bien? Bueno. De esto de displasia, nada más. A ver, que vi que escribieron en el chat. Ah, bueno, ya quedó contestada. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora esto primero que vimos?
Es un momento de gloria, ¿eh? Esto recién arranca. Les aviso que también vamos a hacer ahora, más tarde en un momento, un recreíto, ¿sí? Para el que quiera tomarse un café, hacerse un café de 10 minutos, va, se prepara un café y se siente nuevo. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? No, lo de hiperplasia, uy, lo de hiperplasia, nosotros cuando vimos adaptaciones celulares, la hiperplasia dijimos que es un aumento en el número de células, ¿sí? Es una adaptación celular, ¿bien? Pero también se vio que la hiperplasia endometrial, por una sobreestimulación de estrógenos, está relacionada con cáncer de endometrio. Por eso es que van a ver cuando lean en el libro que se las menciona como lesión precursora de cáncer. ¿Sí? Es por eso. No quiere decir, a ver, no quiere decir que van a evolucionar a cáncer. Lo que significa es que se producen cambios morfológicos en esas células que se pueden asociar, o sea, que tienen una alta asociación a que se produzca un cáncer. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? Me causa gracia tu nombre. Bueno, si no tienen ninguna duda, seguimos, ¿sí? Ahora sigue Ale, después volvemos con otros temas, entre ellos cascada metastásica, ¿sí? Ale, ¿estás vivo por ahí? Sí, 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 estoy acá. Excelente. Bueno, espera porque creo que tengo que dejar yo de compartir pantalla para que vos puedas. Dale, dale, dale. Bueno, chicos, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve algo? A ver. ¿Se Yo ve, no veo. chicos? No, ¿No? A ver, para. Compartir están pantalla. ansiosos por ver, te aviso. Che, mi pregunta es, ¿Ale tendrá animales? Ah, sí, mira, tiene animales en su presentación. Excelente. Bueno, muy Bien. bien. A ver ahí. Ahora sí, bueno. Sí, sí, yo Bueno. veo. Bueno, chicos, la clase se va a ir desarrollando, ¿sí? En base a 3 preguntas que se suele hacer en el examen, ¿sí? Bien, dentro de lo que sería, ¿sí? Una de las preguntas cuando ustedes le hacen el examen es la siguiente. ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Quedan mirando ahí como sin saber qué contestar. Primero tienen que saber que un síndrome, ¿sí? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren complementar un poquito más, la respuesta, vamos a decir que es un conjunto de signos y síntomas complejos que aparecen en individuos que padecen neoplasias, pero que no pueden explicarse por la presencia del tumor primario, o sea, de la neoplasia, ni tampoco por la presencia de la extensión de la neoplasia, ni tampoco por las metástasis. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una neoplasia a nivel intestinal, y tengo estreñimiento, ¿sí? O sea, por obstrucción intestinal, eso no es un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, también, si yo tengo, ¿sí? Un foco metastásico, por ejemplo, en hueso, ¿sí? Que me produce detrimento del hueso y eso me produce un estado de hipercalcemia, eso no es un síndrome paraneoplásico porque lo puede explicar la presencia del tumor, ¿sí? Entonces, son un conjunto de signos y síntomas complejos que aparecen en las personas que padecen neoplasias que no pueden ser explicados, ¿sí? Por la presencia de la neoplasia, del tumor primario, ni tampoco por las metástasis, y en el caso de que sea un tumor productor de hormonas, tampoco pueden explicarse, ¿sí? Tampoco uno podría decir que una neoplasia, por ejemplo un feocromocitoma, que es un tumor maligno que produce catecolaminas, ¿sí? Si una persona presenta catecolaminas aumentadas en sangre y tiene un feocromocitoma, eso no es un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que
si ese tumor primario elabora hormonas, no sería un síndrome paraneoplásico. Vamos a ver que aparece en un 10% de los pacientes y no suele aparecer en todos los pacientes, ¿sí? Vamos a ver que estos pueden ser la manifestación más precoz de una neoplasia oculta. ¿Por qué? Vamos a hacer de cuenta que yo tengo, ¿sí?, un síndrome de Cushing, ¿sí? Vamos a ver que eso es una endocrinopatía, ¿sí? Esa endocrinopatía, ¿sí?, ese síndrome de Cushing lo puedo tener por un tumor en las glándulas suprarrenales, o puede ser un Cushing medicamentoso. Si yo descarto, ¿sí?, ese Cushing medicamentoso y las suprarrenales las tengo bien, entonces yo sé que puede haber, ¿sí?, puedo tener una neoplasia oculta que me esté produciendo una sustancia muy similar a lo que sería el cortisol y me esté produciendo este Cushing, ¿sí? Eso sí sería un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Entonces puede representar la manifestación más precoz de una neoplasia oculta, ¿sí? Vamos a ver que en pacientes afectados puede suponer un problema significativo, incluso puede causarte la muerte, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué casos. Puede imitar una enfermedad metastásica y confundir el tratamiento. Los síndromes paraneoplásicos más frecuentemente son las endocrinopatías, más frecuentes, ¿sí?, la enfermedad de Cushing, ¿sí?, en donde vamos a ver que este tumor, ¿sí?, que va a producir sustancias, ¿sí?, muy parecidas a las hormonas, ¿sí?, y es por eso que me va a dar ese cuadro, ¿sí?, sintomático. Entonces, el síndrome de Cushing, ¿sí?, es la endocrinopatía más frecuente. Suele aparecer, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ¿sí? Nosotros dentro del cáncer de pulmón tenemos una variante que se llama carcinoma de células pequeñas, que te mata en 27 semanas, ¿sí? Es el más agresivo de todos. Y tiene la particularidad de que esas células, ¿sí?, que son muy chiquititas, producen, ¿sí?, hormonas ectópicas, ¿sí?, y eso me da un síndrome de Cushing, y entonces eso se conoce como un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Vamos a ver que tenemos otras neoplasias, ¿sí?, como por ejemplo lo que sería cáncer de colon también, ¿sí?, suele producir hormonas ectópicas, ¿sí?, como por ejemplo también precursores como la propia melanocortina, ¿sí?, que también te podría producir un síndrome de Cushing, ¿sí? Vamos a ver que dentro de otros síndromes paraneoplásicos tenemos la hipercalcemia, que es muy frecuente, ¿sí? Vamos a ver que suele producirse, ¿sí?, esta hipercalcemia en cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón también, cáncer de riñón, cáncer de ovario, ¿sí? Entonces, la característica que tienen estas neoplasias malignas, ¿sí?, digamos, añadiendo un poquito más a lo que dijo Juan, es lo siguiente. Si bien tienen, ¿sí?, pérdida de la diferenciación, o sea, son indiferenciadas, o sea, que son anaplásicas, pierden la capacidad de tener una función normal y adquieren otras diferentes, como por ejemplo la capacidad de seguir proliferando y seguir invadiendo estructuras, ¿sí? Y entonces también producen otras sustancias como proteínas, ¿sí?, u hormonas que van produciendo sintomatología en el paciente. Entonces vamos a ver que dentro de lo que sería uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes tenemos la hipercalcemia, ¿sí? Y vamos a ver que se ha identificado a la sustancia que la produce, ¿sí?, a la sustancia parecida, vamos a ver que es una proteína relacionada con la paratormona, ¿sí?, en donde vamos a ver que tenemos una diferencia solamente en el extremo amino terminal con la paratormona normal. Entonces vamos a ver que es muy parecida. Acá, ¿sí?, en este cuadrito, que es del Robis novena edición, tenemos, ¿sí?, una descripción de todos los síndromes paraneoplásicos que nosotros podemos conocer. De la misma manera, por ejemplo, si por mencionar algunos, también tenemos algo que se llama acantosis nigricans, ¿sí?, que es el oscurecimiento de la piel, ¿sí?, que se caracteriza por presentar piel engrosada, hiperqueratósica, con un aspecto aterciopelado. Pero uno cuando tiene una acantosis nigricans, uno piensa en insulinoresistencia, ¿sí?, por ejemplo, un diabético. Pero recuerden que la acantosis nigricans también se presenta, por ejemplo, en cáncer de estómago, ¿sí?
Entonces, eso también uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a ver que dentro de los cánceres, también cáncer de pulmón, la variante epidermoide broncogénica, ¿sí? Produce sustancias y eso hace que active la respuesta inmune. Se producen anticuerpos, ¿sí? Contra las células cancerígenas, ¿sí? Por ejemplo, el carcinoma broncogénico, y vamos a ver que afecta también a los nervios, y vamos a ver que esto te produce un síndrome muy similar a la miastenia gravis, ¿sí? Bien, vamos a ver también que hay un un signo que se llama signo de Trousseau, ¿sí? Que vamos a ver que es una tromboflebitis migratriz. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que algunos cánceres, ¿sí? Como por ejemplo el adenocarcinoma de páncreas, el adenocarcinoma broncogénico, perdón, el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma broncogénico, el cáncer de próstata, produce alteraciones en el endotelio vascular. Y eso lo que va a hacer es que se active el endotelio y produzca trombos, ¿sí? Pero la característica que tienen estos trombos es que van migrando por la circulación, ¿sí? Porque producen un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? A esto se lo conoce como signo de Trousseau, ¿sí? Que es una trombosis venosa, así que esos trombos van migrando por toda la circulación, ¿sí? Bien, esto más que nada lo suele producir el cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, ¿sí? Bien, entonces eso sí son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes que se conocen, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué son los síndromes paraneoplásicos? Son un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Complejos, que aparecen en personas que presentan neoplasias malignas, ¿sí? Que no pueden ser explicados por la presencia sola del tumor primario, ni tampoco por sus metástasis, ni tampoco en el caso de que sea un tumor productor de hormonas, no pueden ser explicados ¿sí? Solamente por la presencia de ese tumor, ¿sí? Vamos a ver que no ocurre en todos los pacientes, sino que en un 10% de los pacientes, ¿sí? Podría representar el síntoma más frecuente de una neoplasia oculta, ¿sí? Y si uno no lo piensa, esto puede llegar a matar al paciente, ¿sí? Entonces acá le dejo una lista como para que ustedes lo vayan relacionando, ¿sí? Esto, lo que yo les acabo de decir son digamos, los síndromes paraneoplásicos los más frecuentes, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Si uno no lo piensa, uno no lo saca. Bien, vamos a ver, ¿sí? La otra pregunta, ¿sí? Que suelen preguntarles es, ¿qué son los marcadores tumorales? Bien, ¿y cuál sería la respuesta? Vamos a ver que los marcadores tumorales son sustancias bioquímicas, entre ellas enzimas y hormonas, que se encuentran aumentadas en pacientes que presentan neoplasias. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Solamente con un marcador tumoral podés hacer diagnóstico de una neoplasia? La respuesta es no, ¿sí? El no es rotundo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no son tan específicos, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de marcadores tumorales y en qué ocasiones suele aumentar. Pero, ¿por qué es importante saberlo? Porque apoya el diagnóstico, ¿sí? Y también yo puedo predecir o puedo monitorear cómo va progresando mi tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la próxima. Yo tengo, por ejemplo, dentro de lo que sería sin cáncer de próstata, podemos tener el antígeno prostático específico, ¿sí? El PSA, ¿sí? Vamos a ver que el PSA, vamos a ver que está aumentado en cáncer de próstata, ¿sí? Pero nosotros podemos ver que el PSA es un marcador biológico de la función del órgano. Entonces, si yo con el PSA aumentado, ¿sí? No puedo hacer diagnóstico solamente de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque puede estar aumentado en una prostatitis, porque puede estar aumentado en una hiperplasia prostática benigna, porque puede estar aumentado en una infección, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos otras variantes en las cuales también puede estar aumentado, ¿sí? Por ejemplo, el traumatismo también puede estar aumentado, ¿sí? El PSA. Entonces, vamos a ver que solamente con un marcador tumoral no puedo hacer el diagnóstico, ¿sí? Necesitamos siempre, recuerden esto siempre, chicos, que microscopía el diagnóstico, ¿sí?
Lo que sí puedo hacer es apoyar el diagnóstico y monitorear el tratamiento. Cuando yo veo que realizo la resección de un cáncer de próstata y vemos que los niveles de PSA bajan, entonces quiere decir que mi tratamiento es el tratamiento óptimo, ¿sí? Tenemos otros marcadores tumorales que ustedes deberían conocer, sí, por ejemplo, el CA125, sí, para cáncer de ovario, sí, a veces se preguntan o les piden que den ejemplos, ¿sí? Bueno, el CA19-9, sí, puede estar aumentado en cáncer de colon o cáncer de páncreas, por eso vieron que no podemos hacer solamente diagnóstico con un marcador tumoral, ¿sí? Porque vamos a ver que estas variantes pueden estar aumentadas no solamente en un cáncer, por ejemplo, de colon, sino también en el páncreas, ¿sí? ¿Se pide CA19-9? Sí, se pide, ¿sí? Vamos a ver que esto acompaña a la clínica y también vamos a ver que el diagnóstico definitivo me lo da anatomía patológica, ¿sí? Bien, CA15-3 para cáncer de mama, ¿sí? Vamos a ver que son los más utilizados. Bien, vamos a ver que también, ¿sí? Catecolamina, ¿sí? Se pide, por ejemplo, para feocromocitoma, ¿sí? Bien, gonadotrofina crónica humana para tumores testiculares no seminomatosos, ¿sí? Bien, vamos a ver que estos son los más pedidos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos otros marcadores en donde yo busco ADN, ¿sí? Por ejemplo, si tengo mutaciones en la P53, en el gen APC o RAS, vamos a ver que yo, si busco estas mutaciones, ¿sí? Por PCR, lo que puedo hacer es, sirve para poder hacer diagnóstico de cáncer de colon, ¿sí? Vamos a ver que ya les digo, no puedo hacer diagnóstico definitivo porque eso me lo da la microscopía, pero estos son los nuevos marcadores acelulares de ADN que se utilizan para apoyar el diagnóstico, por ejemplo, en cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, ¿sí? Pero fíjense que la gran mayoría tiene mutaciones en la P53, por eso, si yo busco mutaciones en la P53, puedo pensar en estas 4 variantes. ¿Se entiende por qué yo con un solo marcador tumoral no puedo hacer diagnóstico? Recuerden que la microscopía es diagnóstico, ¿sí? Bien, sigamos un poquito más. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda con síndrome paraneoplásicos y marcadores tumorales? ¿Alguna duda de algo? ¿Nada? Bien. Esto, bueno, no vamos a indagar tanto en las bases moleculares porque esto lo va a explicar Hernán el domingo, ¿sí? Pero lo que quiero explicarles es lo siguiente. Acá vemos, ¿sí? Lo que sería el ciclo celular, ¿sí? Para hacer un repaso, que vamos a ver que acá tenemos la fase G1, ¿sí? La fase S, la fase G2, la fase M, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en estas fases del ciclo celular tenemos puntos de control, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos uno muy importante que es el RB, que me regula el pasaje de G1 a S, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos otros puntos de control que me regulan, ¿sí? El pasaje, por ejemplo, de G2 a M, ¿sí? Que si está todo bien, ¿sí? Si la célula no tiene ninguna mutación, vamos a ver que puede progresar el ciclo celular. Ahora bien, ustedes, no sé si alguna vez se han preguntado lo siguiente, las neuronas no suelen proliferar, de hecho no proliferan. Los miocardiocitos tampoco. Entonces ustedes en algún momento se tienen que poner a pensar lo siguiente, si es que no proliferan, ¿cómo yo tengo neoplasias a nivel central? ¿Cómo es que existen los mixomas, que son neoplasias a nivel de los miocardiocitos? La explicación está acá. Nosotros, cuando vulneramos estos puntos de control del ciclo celular, entonces células que no deberían proliferar, empiezan a proliferar, ¿sí? Dentro de ellas hay una que es un punto de control muy importante que es el RB, del cual vamos a hablar ahora brevemente. Bien, vamos a ver, ¿sí? Que tanto el RB como la P53 se han denominado, ¿sí? Genes supresores de tumores, ¿sí? Porque frente a un daño, ¿sí? En el ADN suprime el crecimiento, lo frena, ¿sí? Entonces, dentro de ellos, los más importantes, ¿sí? Que esto después lo va a aplicar Hernán, tenemos el RB, la P53, ¿sí? Que actúa a través de la P21 y la P16. Estos, ¿sí? Genes supresores de tumores regulan el ciclo celular, ¿sí? Frenan el ciclo celular si es que hay alguna alteración en el ADN,
o si no hay ninguna alteración en el ADN, el ciclo celular progresa. Bien, vamos a hablar un poco, ¿sí?, brevemente del gen RB. Vamos a ver que el gen RB regula el ciclo celular. Yo les había comentado que regula el pasaje de G1 a S, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que este gen RB, vamos a ver que codifica para una proteína que se llama proteína RB. Vamos a ver que este gen puede estar activo o inactivo, ¿sí? Cuando está activo, está hipofosforilado. Cuando está activo, frena el ciclo celular, ¿sí? Ahora, cuando el gen RB está inactivo, está hiperfosforilado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que el ciclo celular progresa, ¿sí? Vamos a ver que tenemos sustancias que mefosforilan al RB, como por ejemplo factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿sí? Cuando yo necesito que mi célula progrese, o sea, empiece a proliferar, yo tengo que fosforilar al RB, inactivarlo para que prosiga el ciclo celular, ¿sí? Entonces, para eso nosotros vamos a tener, ¿sí?, las ciclinas con sus quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el RB hipofosforilado está frenando mi ciclo celular, normalmente, ¿sí? Entonces yo, para poder inactivar a este RB y para que progrese el ciclo celular, voy a tener que utilizar esta ciclina G1 más las quinasas dependientes de ciclinas para hiperfosforilar al RB, y de esa manera se liberan factores de transcripciones y de esa forma progresa el ciclo celular a la fase S. Una vez que nosotros llegamos a la fase S, esa célula está obligada a terminar el ciclo celular. Por eso, ¿sí?, vamos a ver que este punto de control, ¿sí?, que está, digamos que lo controla RB, es muy importante, ¿sí? Si yo altero la función del gen RB, entonces células que no tendrían que proliferar, de repente empiezan a proliferar, ¿sí? Entonces, esto me lleva a hablarles de esta enfermedad que se llama retinoblastoma, ¿sí? Vamos a ver que este gen RB se ha descubierto, ¿sí?, en esta enfermedad que se llama retinoblastoma, que es una neoplasia maligna que se produce en las células ganglionares de la retina, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá, ¿sí?, este puntito blanco, se llama reflejo blanco o leucocoria, ¿sí? Vamos a ver que esto es un signo que uno puede ver, ¿sí?, esta pupila blanca, y vamos a ver que esto es un signo tardío, ¿sí? Porque cuando yo veo esto, ¿sí?, yo procedo a la enucleación de la muestra, ¿sí? Este ojo no puede quedar acá, ¿sí?, ya llegamos tarde acá, ¿sí? Entonces, la primera vez que se ha investigado, ¿sí?, fue en esta patología. Por eso se le pone el nombre gen RB, ¿sí? Vamos a ver que esta variante, ¿sí?, este retinoblastoma, que es una neoplasia muy frecuente en la población pediátrica, ¿sí?, vamos a ver que tenemos un 60%, ¿sí?, se produce de forma esporádica, ¿sí? En general es unilateral y un 40% es hereditario, ¿sí? Se hereda de un rasgo autosómico dominante y generalmente es bilateral, ¿sí? Bien, vamos a ver que acá tenemos una teoría que se llama la teoría de los dos golpes o teoría de los dos impactos, ¿sí? Vamos a explicarlo acá. Acá nosotros, ¿sí?, tenemos la forma esporádica que yo les acabo de decir, que se produce en el 60% de los pacientes, ¿sí?, y que generalmente es unilateral. Y acá tenemos la forma familiar, en donde se hereda en un rasgo autosómico dominante, se produce en el 40% de los pacientes y es bilateral. ¿Qué dice la teoría de los dos impactos? Vamos a ver que para que yo manifieste la enfermedad, yo tengo que tener los dos alelos del gen RB mutados, ¿sí? Entonces, de nuevo, para que yo manifieste la enfermedad e inactive al gen RB, los dos alelos tienen que estar mutados, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría del doble impacto? Dice lo siguiente: para explicar la forma familiar, vamos a ver que acá tenemos la madre, este es el padre, vamos a ver que tienen un hijo, ¿sí? Vamos a ver que este niño, ¿sí?, cuando nace con una mutación en uno de los dos alelos del gen, ¿sí? Pero
no manifiesta la enfermedad, ¿sí? Pero este rasgo hereditario, ¿sí?, se conoce como el primer golpe o el primer impacto. Este niño que nació, ¿sí?, este niño que nació, todas las células de pie a cabeza de su cuerpo tienen la mutación, ¿sí?, en ese gen RB, en uno de los dos alelos, pero no manifiesta neoplasia. Ahora, tiene mayor predisposición a manifestar una neoplasia, ¿sí? Entonces acá, durante el nacimiento, ¿sí?, mediante este rasgo de herencia autosómico dominante, adquiere esta primera mutación en el gen RB, esto se denomina primer golpe. Luego, durante el crecimiento, se produce la segunda mutación en el alelo del gen, ¿sí?, que codifica para RB. ¿En dónde? En las células ganglionares de la retina. Es por eso que este paciente manifiesta el retinoblastoma. Acá, en esta parte, ¿sí?, cuando adquiere esta segunda mutación que se llama segundo golpe, no se sabe muy bien, ¿sí?, la causa, ¿sí? Uno puede alegar una predisposición genética más factores ambientales. Lo que sí se sabe es que durante el crecimiento se produce la segunda mutación en el gen que codifica para RB. ¿Dónde? En las células ganglionares de la retina. Por eso manifiesta el retinoblastoma bilateral, ¿sí? ¿Puede manifestar otro tipo de neoplasia? Sí, por ejemplo, osteosarcoma, ¿sí? Es muy frecuente que también pueda manifestar osteosarcoma en el caso de que muten las células, ¿sí?, de lo que sería el tejido óseo, ¿sí? Bien, esto sería la forma familiar, ¿sí?, de explicar la teoría del doble impacto, ¿sí? Bien, vamos ahora acá a la forma esporádica. La forma esporádica, sí, es como más, digamos que es más rara aún, ¿sí? Vamos a ver que acá está la mamá, el papá, vamos a ver que tiene este niño que nace con todos sus alelos normales, ¿sí? Vamos a ver que durante el crecimiento, vamos a ver que esporádicamente se produce la mutación en los dos alelos del gen, ¿sí? Entonces vamos a ver que por eso manifiesta este retinoblastoma. Ahora no, acá también se mezcla, ¿sí?, predisposición genética más factores ambientales. Acá cuando hablamos de esporádico, sí vamos a ver que esporádicamente o de repente, ¿sí?, se produce la mutación en los dos alelos del gen, ¿sí?, que codifica para RB. Este no lo hereda, ¿sí? Por eso se llama forma esporádica de lo que sería el retinoblastoma, ¿sí? Bien. Un poquito más, ¿sí?, de lo que hace este RB. Les había comentado. Vamos a ver que forma parte de lo que sería el control del ciclo celular. Regula el pasaje de G1 a S. Es un punto de control muy importante, ¿sí? Vamos a ver que esto es un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque este RB no es que está activo siempre. Nosotros el RB lo tenemos en todas nuestras células, ¿sí? Vamos a ver que cuando las células necesitan proliferar, vamos a ver que, por ejemplo, si yo necesito que mi célula prolifere, acá vamos a tener factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento de fibroblastos o factor de crecimiento derivado de plaquetas, por ejemplo. Si yo quiero formar una cicatriz porque me corté, se empiezan a expresar estos factores de crecimiento. Esto van a activar a las quinasas dependientes de ciclinas, y estas quinasas dependientes de ciclinas lo que van a hacer es fosforilar al RB, inactivarlo, se liberan estos factores de transcripción y es por eso que progresa el ciclo celular, ¿sí? Esto en el caso de que yo necesite proliferación celular, ¿sí?, en el caso de que esté funcionando todo bien. Cuando yo necesito que frene la proliferación de células, vamos a tener inhibidores del crecimiento, ¿sí?, como factor de crecimiento transformante beta, CYP53 en el caso de que detecte alguna anomalía, ¿sí? Y entonces vamos a estimular inhibidores de las ciclinas, ¿sí?, de las quinasas dependientes de ciclinas. Por lo tanto, se hipofosforila el RB, se activa y no deja que los factores de transcripción actúen, y es por eso que se bloquea, ¿sí?, la transcripción. Y es por eso que el ciclo celular queda detenido en G1, ¿sí? Esto, chicos, es un equilibrio, ¿sí? Cuando yo necesito proliferación de células, el RB se inactiva, y cuando yo ya tengo la proliferación de células suficientes como para satisfacer las necesidades, entonces el RB se inactiva. El problema del RB es cuando está
inactivo todo el tiempo y el ciclo celular progresa todo el tiempo, ¿sí? Ahí sobrevienen las neoplasias. Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, algo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Juan, ¿alguna acotación que quieras hacer de la teoría del doble impacto, algo? No, quedó muy claro, para mí está bárbaro. Si los chicos no tienen duda, por mí está bien. ¿Seguimos entonces? Dos opciones para mí hay. No sé, a ver, los chicos que quieran hacer. Una, hacemos ahora unos 10 minutos para que sea un café, un mate, nosotros también. O si no, das esto de carcinogénesis y lo hacemos después. Para ver, quedaría carcinogénesis, quedaría cascada metastásica. Y bueno, creo que vamos a llegar bien para ver lo de microscopía, depende de cuán vivos sigan ustedes. Sí, descanso, bueno, excelente. Bueno, antes que nada contesto la pregunta. Acá me Dale. preguntan lo de retinoblastoma esporádico. Si se mutan los dos alelos, ¿es entonces bilateral? No. Cuando se produce la mutación de los dos alelos, uno manifiesta retinoblastoma, ¿sí? Pero el esporádico, ¿sí? Es generalmente unilateral, ¿sí? Bueno, Es- entonces hacemos 10 minutos ahora, menos cuarto, seguimos, ¿sí? Esto va a quedar todo abierto. Igualmente, si tienen preguntas, escríbanlas ahí en el chat y en la medida que la vemos, lo vamos contestando, ¿sí? 10 minutos, háganse un café, un mate, algo, nosotros también, y ahora menos cuarto seguimos con carcinogénesis química, después metástasis, y si siguen vivos, metemos microscopía. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Están todos con sus cafés o sus mates? Igual ahora lo más importante es que el que esté despierto sea Ale. Que me parece que no está despierto. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, estoy. Viniste corriendo ahí. ¿Ya estás con el café, Ale? ¿Con el No, con mate? el mate. Estás con el mate, muy bien. Qué grande. Espérame que... Está lindo el día para comer algo rico, ¿eh? ¿Cómo se Sí, extraña esa parte del curso paralelo presencial, ¿eh? la última clase donde traemos para comer, vamos a extrañar eso. Qué lindo. Bueno, ustedes chicos no lo vivieron, pero siempre nosotros en la última clase del curso, la idea es eh, que traigan algo para compartir y lo vamos pasando y vamos comiendo entre todos mientras se va dando la clase, obviamente, ¿no? Y ahí es donde cada uno se luce en su arte culinario, ¿sí? Y demuestra todas sus aptitudes gastronómicas. Han venido brownies, muffins, han venido cada cosa rica, pero bueno, no vamos a poder hacerlo ahora. Bueno, si cuando vos quieras, Ale, arrancamos, ¿eh? Bueno. ¿Me escuchan ahí, chicos? ¿Seguimos? Sí, te escucho y te veo. Bueno, listo, entonces seguimos. Perfecto. Bien, bueno chicos, con respecto a lo que sería ¿sí? La etiología de las neoplasias, y acá tenemos varios factores, ¿sí? Vamos a ver que tenemos varios virus o bacterias en las cuales ahora vamos a hablar un poco de carcinogénesis microbiana, ¿sí? Tanto de virus y bacterias. También tenemos algunos químicos, ¿sí? Que cuando nos exponemos a algunos químicos, esto puede llegar a producir una neoplasia, por eso vamos a hablar de carcinogénesis química, ¿sí?
Recuerden también el peligro de la radiación también, que cuando nos exponemos a la radiación también esto aumenta la posibilidad de que manifestemos en algún momento alguna neoplasia, ¿sí? Vamos a ver que estos agentes a los que nosotros nos exponemos, ¿sí? Vamos a ver que combinado con factores hereditarios, dietas, ¿sí? Y las hormonas, ¿sí? Terminan produciendo una neoplasia. Ahora bien, vamos ahora a la próxima. Vamos a hablar un poco de la carcinogénesis química. Vamos a ver, ¿sí? Que dentro de la carcinogénesis química, ¿sí? Vamos a ver que un carcinógeno químico es una sustancia que produce un daño en el ADN, ¿sí? Vamos a ver que este agente, ¿sí? Vamos a ver que actúa en la primera parte que se llama iniciación, ¿sí? Vamos a ver que del concepto de iniciación significa una mutación en el ADN que produce un daño no letal en el ADN irreversible, ¿sí? Y vamos a ver que a partir de acá, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de carcinogénicos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos sustancias que no necesitan metabolizarse, que son carcinógenos directos, y otras sustancias que sí necesitan metabolizarse, ¿sí? Estos participan en el periodo de iniciación. Entonces vamos a ver que dentro de las etapas de la carcinogénesis química, ¿sí? Vamos a ver que en la iniciación se produce el daño no letal en el ADN, ¿sí? Pero recuerden una cosa, un agente iniciador por sí solo no puede producir una neoplasia, necesita del agente promotor, ¿sí? El agente promotor, vamos a ver que es aquella sustancia que tiene la capacidad para poder actuar sobre una célula iniciada, ¿sí? Por una célula que ya ha tenido una mutación, y tiene la capacidad de promover la replicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para que se produzca, ¿sí? Una neoplasia, cuando yo me expongo a un químico, necesitamos, ¿sí? De dos eventos, iniciación y promoción, ¿sí? Entonces, uno no puede coexistir sin el otro, ¿sí? Ahora vamos a ampliar un poquito más lo que dijimos, ¿sí? Entonces, la iniciación, vamos a ver que se debe a la exposición a unas dosis, ya sea ahora vamos a ver los distintos tipos de químicos que tenemos, ¿sí? Vamos a ver que produce un daño, ¿sí? No letal en el ADN, ¿sí? Y vamos a ver que el daño es irreversible, ¿sí? Los promotores actúan sobre las células que están iniciadas y promueven la proliferación de células. Por eso nosotros decimos que las neoplasias son monoclonales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio inicialmente se generó en una célula, ¿sí? Y que después esa célula empezó a proliferar y empezó a producir clones mutantes, ¿sí? Entonces vamos a ver que por eso está el concepto de que los tumores son monoclonales, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos tipos de carcinógenos. Cuando hablamos carcinógenos de acción directa, son aquellos que no necesitan metabolizarse. Yo me expongo, ¿sí? A estos agentes y entonces vamos a ver que por sí solo producen daños en el ADN. Resulta paradójico, sí, lo siguiente. Vamos a ver que tenemos antineoplásicos, ¿sí? Para el tratamiento, por ejemplo, de lo que sería la leucemia, los linfomas, cáncer de ovario, ¿sí? Dentro de ellos antineoplásicos tenemos la ciclofosfamida, ¿sí? Clorambucilo, nitrosoureas, son agentes alquilantes, ¿sí? Vamos a ver que estos agentes, ¿sí? Cuando uno se expone, ¿sí? De un tiempo muy prolongado, estos pueden llegar a producirte una leucemia, ¿sí? Por eso uno cuando utiliza un tratamiento, ¿sí? Con estos fármacos, uno tiene que saber muy bien el riesgo costo-beneficio, ¿sí? Es muy baja la probabilidad de que estos antineoplásicos te produzcan una leucemia, pero existe, ¿sí? Se ha comprobado que existe, ¿sí? Bien, vamos a ver que estos son los carcinógenos de acción directa, ¿sí? No necesitan metabolizarse para producir una mutación en el ADN. Y después tenemos los procarcinógenos, y que estos sí requieren de una activación metabólica, ¿sí? Dentro de ellos tenemos, ¿sí? los colorantes, como por ejemplo las anilinas, ¿sí? Que se han
relacionado mucho con cáncer de vejiga. Después también algo que es bastante curioso son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿sí? Como por ejemplo los benzopirenos. Y uno dice, pero ¿qué son los benzopirenos? ¿Dónde se encuentra este benzopireno? Bueno, está más cerca de lo que ustedes piensan, ¿sí? Vamos a ver que las grasas, ¿sí?, de las carnes asadas o peces asados, ¿sí?, y por eso uno tiene que limpiar bien la parrilla, ¿sí?, antes de hacer el asado, porque ese sedimento negro que queda, vamos a ver que es un hidrocarburo aromático policíclico. Vamos a ver que cuando uno ingiere eso, ¿sí?, esos hidrocarburos aromáticos policíclicos, esto va a ser metabolizado por vía más que nada por el hígado, por el citocromo P450, lo convierte en esto que se llama benzopireno, que es un poderoso cancerígeno, ¿sí? Por eso, pero bueno, cuando yo una vez lo expliqué, un alumno me dijo, igual voy a seguir comiendo asado. Está bien, sí, pueden seguir comiendo asado, pero traten de, bueno, evitar esa grasa asada y limpiar bien la parrilla, ¿sí? Porque esos hidrocarburos aromáticos policíclicos que nosotros ingerimos es metabolizado por el hígado y lo convierte, ¿sí?, en este benzopireno, que es un poderoso cancerígeno. Aumenta la probabilidad de padecer un cáncer de hígado, ¿sí?, cáncer de colon también, ¿sí? Bien, estos son carcinogénicos que necesitan metabolizarse primero para producir un daño en el ADN. Pero recuerden, estos son agentes promotores, ¿sí? Producen daño en el ADN, pero necesitan perdón, estos son agentes iniciadores, ¿sí? Producen daño en el ADN, necesitan sí o sí del promotor, ¿sí?, de esa sustancia que estimule el crecimiento. Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí?, como recién dijo Juan, vamos a ver que el estrógeno, ¿sí?, vamos a ver que ese estímulo hormonal exacerba ¿qué cosa? El cáncer del endometrio, ¿sí?, el cáncer de mama también. Vamos a ver que ese sería el agente promotor, las hormonas, ¿sí? Pero el agente iniciador, por ejemplo, en un cáncer de endometrio es la obesidad, ¿sí? Vamos a ver que esa sobrecarga de lípidos genera, ¿sí?, alteraciones en el ADN. También tenemos el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo también es un factor de riesgo y actúa como un agente iniciador. Vamos a ver también que dentro de lo que es ambientales, ¿sí?, cuando Juan habló de neumoconiosis, también tenemos agentes iniciadores como por ejemplo el asbesto, ¿sí?, que aumenta 1000 veces la probabilidad de padecer un mesotelioma, ¿sí? Actúa como un agente iniciador, ¿sí? Bien, entonces, bueno, para cerrar el tema, ¿sí?, dentro de la carcinogénesis química necesitamos de un iniciador y un promotor, ¿sí? Bien, y que vamos a ver que dentro de la carcinogénesis química tenemos agentes que no necesitan metabolizarse y agentes que necesitan metabolizarse primeramente para producir el daño en el ADN, ¿sí? Y que el daño en el ADN tiene que ser un daño no letal, ¿sí? Bien. Dentro de lo que sería la carcinogénesis microbiana tenemos virus, bueno, DNA oncogénicos, virus ARN oncogénicos y bacterias oncogénicas. Dentro de lo que les preguntan, los que les suelen preguntar, ¿sí?, es por ejemplo cuál es la acción del Helicobacter pylori. Recuerden, ¿sí?, que dentro de lo que sería el Helicobacter pylori es una causa frecuente, ¿sí?, de lo que sería gastritis crónica, ¿sí? Tienen varias causas, ¿sí? Las más importantes, vamos a ver que es una infección por el Helicobacter pylori y después por un mecanismo autoinmune que sería la gastritis atrófica, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Este Helicobacter pylori produce toxinas que va produciendo alteración en el ADN del epitelio gastrointestinal y entonces vamos a ver que aumentan la probabilidad de padecer un cáncer de estómago y también de un linfoma de células B, ¿sí?, por esta infección por el Helicobacter pylori. Por eso, ¿sí?, todas las gastritis uno siempre tiene que tratarlas, ¿sí? Bien, a ver, hay una pregunta. Ah, muy bien, perfecto, sí, muy buena la pregunta. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Cuando el término correcto, ¿sí?, es neoplasia, ¿sí? Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Ahora, cuando uno habla de cáncer, hace referencia a lo que sería una neoplasia maligna. Ahora, ¿por qué nosotros decimos cáncer?
vamos a ver que ese cáncer significa en latín cangrejo, ¿sí? Vamos a ver que las neoplasias malignas emiten proyecciones y se diseminan como las patas de un cangrejo. Eso significa que cuando yo quiero resecar toda la neoplasia, sí o sí voy a tener que sacar parte de la neoplasia y parte de tejido normal, ¿sí? Porque la proyección que va emitiendo esa masa neoplásica, ¿sí? Es irregular, la emite así como una pata de un cangrejo, ¿sí? Por eso cuando uno habla de cáncer hace referencia a una neoplasia maligna, ¿sí? Y tumor, recuerden que tampoco es un sinónimo, porque un tumor podemos hacer referencia a una neoplasia, pero ojo que un tumor también puede ser parte de lo que sería la tetra de Celso, ¿sí? Entonces, no son sinónimos. Pero el término correcto, ¿sí? Muy buena la pregunta, agradezco tu pregunta, es neoplasia, ¿sí? Porque las neoplasias pueden ser benignas o malignas, ¿sí? Pero bueno, los términos que son muy populares, ¿sí? Es tumor, cáncer, ¿sí? Pero bueno, a veces en los exámenes les hacen esas preguntas para que ustedes distingan que no es lo mismo, ¿sí? Bien, seguimos un poco más. Bien, dentro de lo que serían, si ya hablamos de las bacterias, hablamos un poco de los virus, ¿sí? Vamos a ver que dentro de los virus tenemos virus ADN, ¿sí? Virus ARN. Por ejemplo, vamos a ver dentro del virus de la hepatitis C, ¿sí? Vamos a ver que te predispone a cáncer de hígado, ¿sí? Y después tenemos el HTLV1 que te predispone a una leucemia, ¿sí? De células T, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos son virus oncogénicos. Y dentro de los que son importantes, ¿sí? Esto a veces les preguntan, pero para que se lo mencionen, no tanto explicarlos, vamos a explicar solamente uno solo, que es el HPV, porque es bastante popular y lo tenemos acá en esta población. Bien, vamos a ver que el HPV produce cáncer de cuello uterino, hepatitis B, ¿sí? Cáncer de hígado. Después tenemos el herpes, ¿sí? Vamos a ver que la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, ¿sí? Que también se denomina enfermedad del beso, te predispone a que se produzca un linfoma de Burkitt, ¿sí? Linfoma de células B, ¿sí? No es que por el hecho de que tengas esta infección por Epstein-Barr, sí o sí vas a tener un linfoma de Burkitt. Vamos a ver que aumenta la probabilidad, ¿sí? Porque vamos a ver que sintetizan sustancias que alteran el ciclo celular, ¿sí? El no tratamiento, sí. Esto vamos a ver que en algún momento podemos llegar a desarrollarlo. Por eso se relacionan estos virus, ¿sí? Con el aumento de la posibilidad de padecer un cáncer, ¿sí? O una neoplasia maligna, ¿sí? Para utilizar el término correcto. Bien. Sigamos un poco más. Vamos a hablar un poco, ¿sí? Brevemente, de lo que hace el HPV. Vamos a ver que el HPV, ¿sí? Se denomina virus del papiloma humano, ¿sí? Vamos a ver que existen, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Un poquito más de 70 variantes diferentes, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos acá de una infección con HPV, no siempre está asociada con el desarrollo de un carcinoma, ¿sí? O sea, de una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos variantes, ¿sí? De estos virus que sí son oncogénicos y otros no. ¿Cuáles son las variantes que son oncogénicas? Tenemos las de alto grado y la de bajo grado. Vamos a ver que el HPV de alto grado, ¿sí? El que te produce una neoplasia maligna de cuello uterino, son las variantes 16 y 18. ¿Sí? Después, las variantes benignas, ¿sí? Las de bajo grado, son las variantes 6 y 11, que te producen verrugas genitales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que todas las otras variantes, ¿sí? Tienen muy baja probabilidad de producirte una neoplasia, ¿sí? Por eso, si vamos a ver que la vacuna, ¿sí? Contra el HPV está hecha por estos 4 serotipos, 6, 11, 16 y 18, ¿sí? Porque son los más, lo que complican más, ¿sí? Si bien sabemos que el 6 y el 11 producen verrugas genitales, bueno, igual se hace la vacuna así cubriendo esos serotipos. Los más complicados son el 16 y el 18, ¿sí? Bien, vamos a ver cuál es la característica que tiene el HPV de alto grado. ¿Por qué se lo llama de alto grado? Porque vamos a ver que estos virus, ¿sí? Vamos a ver que se integran
al ADN, ¿sí? Entonces vamos a ver que utilizan la maquinaria de la célula y producen oncoproteínas, ¿sí? Entonces, el HPV, ¿sí?, de alto grado tiene la capacidad de poder integrarse al ADN, ¿sí?, de la célula huésped, y entonces, como consecuencia de eso, esa célula va a empezar a sintetizar proteínas, ¿sí?, proteínas del virus, que son proteínas oncogénicas. Y ahora vamos a ver qué hacen esas proteínas. Bien, fíjense lo siguiente, ¿sí?, antes de abordar un poco más. Acá nosotros tenemos, ¿sí?, un epitelio normal de lo que sería cuello uterino, ¿sí?, que es, el epitelio es glucogénico pavimentoso, ¿sí? Bien, epitelio normal. Vamos a ver que acá tenemos una alteración, ¿sí?, en donde vamos a ver que tenemos una displasia, ¿sí?, de bajo grado, ¿sí? Bien, y acá vamos a tener ya una displasia de alto grado, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo toda, ¿sí?, toda la capa epitelial, ¿sí?, todo el grosor yo ya lo tengo todo afectado, ¿sí? Como le dijo Juan, yo tengo que tratar, ¿sí?, de hacer este estudio citológico que se llama, bueno, el Papa Nicolau, ¿sí?, para poder estudiar a las mujeres y lograr encontrarlas en este estadio, ¿sí? Ahora, si yo lo encuentro en este estadio donde yo tengo esta displasia severa, también uno se lo denomina carcinoma in situ, ¿sí? Esto quiere decir que estas células tienen características, ¿sí?, de malignidad, pero no han invadido, todavía no han atravesado la membrana basal. Si yo espero un tiempo, estas células van a invadir la membrana basal y entonces pasa a la sangre y de ahí ya se complica, ¿sí?, ya se hace un carcinoma invasor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de poder hacer el diagnóstico en este estadio? Que si vos diagnosticás esta lesión in situ, ¿sí?, en este estadio, el paciente está diagnosticado, tratado y curado, ¿sí? Para no voy a ampliar una lesión in situ. Entonces lo que se hace es una resección en cono, ¿sí? Entonces eso se llama conización, ¿sí? Entonces, repito, ¿sí?, recién me aparecía el diagnóstico de una lesión in situ, ¿sí? La terapéutica es resecarlo, ¿sí? Y a nivel del cuello uterino se hace una resección en cono, o conización se dice, ¿sí? Se saca ese segmento y la curación es del 100%. Ya ha pasado este estadio, ya directamente se hace invasor y ya uno tiene que extirpar ya estructuras adyacentes, ¿sí? Se complica más. Bien, un poquitito más, ¿sí?, de lo que hace el HPV, ¿sí?, por qué uno lo tiene que tener en cuenta. Bien, dentro de las proteínas oncogénicas que produce el HPV de alto grado, tenemos las oncoproteínas E6 y E7, ¿sí? Vamos a ver que estas oncoproteínas lo que van a hacer es estimular la expresión de TER, que hace que exprese estas células tumorales, aumente la expresión de telomerasa. Recuerden lo siguiente, cuando uno habla de replicación celular, a medida que la célula va replicando, va acortando los telómeros, hasta tener una longitud que no le permite, ¿sí?, seguir proliferando, y por lo tanto, ¿sí?, una célula ya se convierte en una célula envejecida. Eso en condiciones normales, ¿sí? Entonces una célula normal replica, 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 se acortan los telómeros hasta llegar a una longitud, ¿sí?, muy corta, en donde ya esa célula queda envejecida y ya no tiene más la posibilidad o la capacidad de poder proliferar. Ahora, esta oncoproteína estimula la expresión de TER, o sea, la telomerasa. La telomerasa es una enzima que impide el acortamiento de los telómeros. Por lo tanto, la célula tiene un potencial replicativo ilimitado, ¿sí? Eso es bueno, bueno para el tumor, o sea, bueno para la neoplasia, pero no para nosotros, ¿sí? Bien, después también inhibe a otra proteína que se llama P53, ¿sí?, que es el guardián del genoma. Vamos a ver que cuando tenemos alguna alteración en el ADN, la P53 lo que va a hacer es detener el ciclo celular o lo que va a hacer es destruir a la célula, muere por apoptosis, ¿sí? Pero este punto de control se pierde, ¿sí?, porque se inhibe la acción de la P53, ¿sí? Se ubiquitiniza la P53, se la degrada y es por eso que esta proteína oncogénica lo que va a hacer es que esa célula neoplásica
prolifere, siga proliferando y que no tenga control para nada, ¿sí? Vamos a esta oncoproteína E7. Recuerden que la P53, ahora el domingo cuando les hable Hernán, ¿sí? Vamos a ver que actúa a través de la P21, ¿sí? Entonces E7 inhibe a la P21, ¿sí? Y también E7 inhibe al RB. Recuerden que el RB detiene el ciclo celular en G1. Si yo este punto de control no lo tengo presente, o sea, yo voy a vulnerar este punto de control, entonces la célula neoplásica, ¿sí? Tiene potencial replicativo ilimitado, ¿sí? Entonces el ciclo celular progresa, ¿sí? De una manera ilimitada, y esto ¿a qué me lleva? A la inmortalización por la telomerasa, ¿sí? Por esta expresión de telomerasa, proliferación celular, ¿sí? E inestabilidad genómica, ¿sí? Cualquier mutación que yo tenga en el ADN, la P53 no la va a poder censar, porque está inhibida, ¿sí? Por eso esta variante del HPV 16 y 18 es de alto grado, porque sintetiza estas oncoproteínas, ¿sí? Bien. Bueno, creo que más o menos a esta altura de la clase estarían más o menos así. Otra pregunta que a ustedes se le llegan a hacer y que más o menos complica bastante es ¿cómo se estadifica una neoplasia? Bien, vamos a ver que utilizamos una clasificación internacional que se llama TNM, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de T? T es tipo y tamaño del tumor, ¿sí? Vamos a ver que el T va aumentando a medida que el tumor primario se hace más invasivo y a medida que aumenta de tamaño, ¿sí? Entonces, el T, cuando aumenta, ¿sí? Es cuando se hace más invasivo y cuando aumenta de tamaño. Y vamos a ver que dentro del T tenemos X, no se puede evaluar la presencia del tumor primario. T0, no hay evidencia de tumor primario. Yo le hice todos los estudios sabidos y por haber y no pude encontrar el tumor primario. Acá en TX no se puede evaluar la presencia de tumor primario, es porque la muestra es insuficiente, porque está mal tomada la muestra, pero no lo pude evaluar. Esto es TX. T0, no hay evidencia de tumor primario, le hice todos los estudios sabidos y por haber y no pude encontrar tumor primario, ¿sí? TIS, carcinoma in situ, encontré una lesión in situ, ¿sí? Bueno, vamos a ver que de T1 a T4, vamos a ver que el T va aumentando a medida que aumenta el tamaño y a medida que se hace más invasivo, ¿sí? Ya hablamos del T. Vamos al N. N hace referencia a nodo linfático. Entonces, el N evalúa el compromiso de los ganglios linfáticos, ¿sí? Bien, NX no se puede evaluar compromiso ganglionar, ya sea porque la muestra no fue bien tomada, porque es insuficiente, ¿sí? No se puede evaluar. N0, no hay evidencia de compromiso ganglionar. Hice la biopsia de ganglio centinela, no se pudo encontrar nada, ¿sí? No hallé nada. Entonces N0 no hay evidencia de compromiso ganglionar. Bien, ¿de qué depende que aumente N1 a N3? Aumenta, a medida que vamos afectando grupos ganglionares distantes, va aumentando el N. Y a medida que aumenta la cantidad de ganglios afectados, ¿sí? De nuevo, el N aumenta a medida que voy afectando o comprometiendo, ¿sí? Grupos ganglionares distantes y a medida que aumenta la cantidad de ganglios linfáticos afectados, ¿sí? Y lo más sencillo, ahora vamos con el M. M hace referencia a la presencia o no de metástasis, ¿sí? MX no se puede evaluar la presencia de metástasis, ¿sí? M0 no hay evidencia de metástasis y M1 presencia de metástasis. Chicos, acá no tenemos de M1 a M4, ¿sí? ¿tenemos o no tenemos metástasis? ¿Sí? De acuerdo a la complejidad del órgano, ¿sí? A veces uno puede poner a veces uno dice que se produce metástasis dentro del mismo órgano y M1B cuando la metástasis se produce en órganos distantes. Por ejemplo, una neoplasia maligna de pulmón puede tener metástasis en el mismo órgano, ¿sí? Por ejemplo, en el lóbulo pulmonar derecho, izquierdo, en el lóbulo apical, basal, ¿sí? Pero siempre es dentro del mismo órgano. Uno estaría hablando de un M1A. Y M1B es cuando uno establece
hablando, por ejemplo, de que ya tiene metástasis en otro órgano diferente, por ejemplo, hígado, huesos, ¿sí? Bien, de acuerdo a la complejidad del órgano, ¿sí? Esto se puede utilizar M1A, M1B, ¿sí? Igual ahora yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Muy bien, hasta ahora muy lindo, todo bien con el TNM. Bueno, y la estadificación, ¿cómo yo determino el estadio? Muy bien. Dentro de lo que sería el estadio tenemos estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Sí? Estadio 0, vamos a ver que, por ejemplo, sería un carcinoma in situ, sin compromiso ganglional, sin metástasis. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, ¿por qué es importante, chicos, definir el estadio? Porque si yo tengo un estadio 0, ¿sí? Este paciente tiene un pronóstico de vida recontra favorable, ¿sí? Y el tratamiento que yo instaure me va a dar una curación del 100%, si el estadio 0, ¿sí? A medida que vamos avanzando con el estadio, se empieza a complicar, ¿sí? Estadio 1, fíjense que tenemos T1 o T2, pero siempre en 0M0, ¿sí? Acá ya el tratamiento, ¿sí? Ya uno puede hacer una resección quirúrgica, ¿sí? Y hacemos una vigilancia, ¿sí? Epidemiológica, y esta persona todavía tiene buenas chances de seguir viviendo. Vamos a ver que acá se empieza a complicar. Estadio 2, ¿sí? A veces puede ser de acuerdo a la complejidad del órgano, si se puede dividir en 2A o 2B, y acá vamos a ver, fíjense, T3 o T4. Pero fíjense que siempre N0, M0, ¿sí? No tenemos compromiso en los ganglios ni tampoco metástasis, ¿sí? Bien, vamos a ver que acá, vamos a ver que si bien el pronóstico es bueno, tenemos cada vez menos chances, ¿sí? Bien, estadio 3, ya acá se empieza a complicar más porque empezamos a tener compromiso en los ganglios, ¿sí? Bien, y acá el estadio 4 es el peor estadio que podemos encontrar. Acá ya no importa, ¿sí? El T, no importa el N, acá ya tenemos metástasis. Ya cuando tenemos M1, ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuando a usted le llega un resultado de una neoplasia en estadio 4? Que ya el tratamiento es paliativo, el pronóstico es malo, ¿sí? Entonces, para eso a mí me sirve el TNM, para poder definir estos estadios. ¿Y para qué a mí me sirve definir estos estadios? Porque esto me da el pronóstico de sobrevida del paciente y también me orienta qué tratamiento voy a utilizar. Por ejemplo, en un estadio 4, por ejemplo, yo puedo tener un cáncer de colon, ¿sí? Una neoplasia maligna de colon, ¿sí? En estadio 4. Pero si yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es hacerle la resección quirúrgica porque ese paciente no puede ir al baño, porque está vomitando su propia materia fecal. Eso pasa, chicos, ¿sí? Es feo, pero pasa. Vos no le vas a poder resecar toda la neoplasia, pero sí lo que podés hacer es mejorarle la calidad de vida, ¿sí? Entonces, en un estadio 4, el tratamiento es positivo, pronóstico malo, ¿sí? De hecho, las neoplasias, si por ejemplo malignas de pulmón, duelen mucho, pero vos no le vas a negar la morfina, ¿sí? Porque vos lo que querés es mejorarle la calidad de vida, ¿sí? Entonces, bueno, el TNM, sí, me sirve para definir los estadios, y los estadios me sirven para definir, ¿sí? El pronóstico de supervivencia del paciente y el tratamiento. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De TNM, carcinoma in situ,